Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Y realmente superó, al menos en lo que a mí respecta, la expectativa de la gente que nos vio. Y digo esto porque, porque el fin de semana estuve en un par de lugares que no tienen que ver con el mundo médico, con el mundo de la salud, y hubo varios amigos que dijeron que lo habían pescado al voleo el programa y que realmente era una iniciativa, no voy a decir fenomenal porque sería mía, pero una iniciativa más que interesante. El tema de la prevención y el tema de la prevención casi, como debería ser o como es en los países del mundo desarrollado, una política de Estado. Y de eso se trata, de que la gente entienda que esto es vivir más y mejor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo pasó la muy semana? Bien, muy bien. De La su semana, debut. la semana toda muy bien. ¿Todo bien? Ariel, hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es sobre los tumores de la mama, específicamente sobre el cáncer de mama, ya que es la patología oncológica de la mujer más frecuente. Eso trae una conmoción social en el mundo actual, dado que, después vamos a ver en el desarrollo del programa, la frecuencia es alta. Pero además hay que aclararle a la gente que es uno de los tumores más curables y que cuando el diagnóstico se hace en forma precoz, conveniente, adecuada, la curación es altísima. Y para eso, trajimos a un especialista en el tema que le va a hablar a la gente de cómo hacer esa prevención, cómo puede cuidarse la gente para vivir casualmente más y mejor. Yo creo que ahí está también un poco, precisamente utilizando esa palabra de la demitificación del terror, ¿no? De que hablar de tumor de mama es hablar de muerte. Claro, en general todavía la sociedad tiene como cultura un atraso con respecto a la oncología. Hace unos 50 años un cáncer era casi mortal. Hoy, como lo dijimos en el programa pasado, la mayoría de los tumores malignos se curan. Y eso lo tienen que saber. Hoy, un cáncer es una enfermedad más. No lo entretenemos más, nos vamos con Lucas McCormack y el invitado a seguir esto que se llama Vivir Más y Mejor. Bien, los primeros mails, en realidad fueron varios más, pero vamos a leer un par, vamos a hacer mención de un par. Liliana Arán, gracias por mandar este mail. Hola, mi consulta, las terapias alternativas, etcétera, pueden disminuir la probabilidad de contraer cáncer por su efecto relajante. Gracias, soy Liliana Arán de la ciudad de Tres Arroyos. Gracias, Liliana, por mandar este mail y por comunicarse desde tan lejos, ¿sí? María del Carmen Fuertes también y Sandra Artascos, que nos manda un mail un poquito más extenso. Realmente interesante y nosotros nos hacemos eco de esto y vamos a tratar en la medida de lo posible de dar respuesta a las inquietudes de ustedes. Por eso les pedimos que o se comuniquen en vivo con el canal cuando salimos. Vamos a crear una cuenta de Twitter, vamos a crear una cuenta de Facebook, vamos a dar todas las posibilidades para que usted, como ocurrió el lunes pasado, para que usted tenga un, contacto directo con nosotros. Doctor Gori. Casualmente te quería comentar sobre, te escuché, sobre los mails enviados.
hay una persona que quiere saber sobre terapéuticas alternativas, va a haber un programa específico, terapéuticas alternativas, porque es un mundo, no hay una, ni son buenas ni son malas, son muchas cosas diferentes y creo que la gente tiene que saber cuáles son esas diferencias para tomar aquello que sirve y desechar aquello que no. Sí, habíamos planificado hacer algo en el futuro sobre el tema de terapias alternativas. Sí, sí. ¿No? Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Lucas McCormack, que es el que nos acompaña siempre. Es el coordinador del Instituto de Oncología del Hospital Alemán. Es, como digo siempre, el que trabaja. El que trabaja. Es el que trabaja. Un hombre joven. No, es el que trabaja. Sí. Y agraciado. Es ahí agraciado. Lucas. Bueno, no, hoy poniendo foco en el tema del día, que es la mama como localización más frecuente en incidencia, en frecuencia para lo que es los tumores, y también poniendo foco en lo que es prevención primaria y secundaria, como hablamos en el primer programa, lo trajimos a Roberto Castaño, que es un baluarte en el tema, trabaja mucho en el instituto, es el que está organizando todo el área de cáncer ginecológico, mastología, y egresado de la UBA, es profesor de la facultad también de la Universidad de Buenos Aires y El Salvador, y bueno, lo invitamos hoy para que... Y creo que vos algo lo conocés, Jorge, a Roberto, ¿no? No, hace 40 años, ¿no? 40 años. 40 años, sí. Fue mi primer residente. Ah, bueno. Roberto, ¿qué nos podés decir? Yo recién comentaba que era uno de los tumores más frecuentes. ¿Cuál es la incidencia realmente que tiene el cáncer de mama en la población? Bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes acá, es un placer. Además, es cierto, he sido su primer residente y ha sido mi maestro. ¿Tolerable? Tolerable. Como siempre, con respecto a lo que dijo Lucas McCormack, siempre hay músculo y cerebro. Después te digo quién era músculo y quién era cerebro. Pero vamos a hablar puntualmente de lo que es el tema mastológico. Ustedes hicieron una introducción excelente. El cáncer de mama es la lesión maligna más común en la mujer, a tal punto que entre el 20 y el 25% del cáncer de la mujer es el cáncer de mama, y el 20-25% de la muerte por cáncer de la mujer es el cáncer de mama. Pero hay noticias buenas, o sea, así como, y también hizo una introducción Ariel excelente, y lo mismo dijo el doctor Gori, o sea, si bien la incidencia aumenta, el diagnóstico precoz también, y los índices de curación también, a tal punto que una enfermedad diagnosticada en sus inicios, después podemos discutir qué es inicios, pero para que la gente entienda, digamos, diagnóstico subclínico. ¿Qué es subclínico? Aquello que se diagnostica por imágenes y que aún no tiene un nódulo palpable, tiene un índice de curación de arriba del 90-95%. Pero fundamentalmente en función del avance de los estudios imagenológicos. O sea que... Pero esa es la realidad epidemiológica. Hay 18.500, 19.000 casos nuevos de cáncer de mama en la República Argentina solamente. ¿Nuevos? ¿Qué querés decir cuando decís nuevos? Registrados nuevos por año. Bueno, en la Argentina hoy en día tenemos, por suerte, datos estadísticos en el Instituto Nacional del Cáncer, que es de creación relativamente reciente, que gracias a eso podemos tener cifras nacionales, ¿no? Lo cual es importante. Vamos a tirar un poquitito de harina para la Sociedad Argentina de Mastología. Ah, bueno. La Sociedad Argentina de Mastología inició de hace 4 o 5 años el primer registro nacional. Después hemos trabajado conjuntamente con el Instituto Nacional del Cáncer, ha hecho el primer registro nacional de cáncer de mama, donde tenemos por primera vez nuestros propios registros estadísticos de la realidad del cáncer de mama en la República Argentina, en medios privados, en medios públicos y a nivel nacional también. O sea que tenemos la posibilidad de tener el registro de la realidad, que se la podemos mostrar a la población, se pueden enterar con facilidad, pero le tenemos que decir cómo tienen que hacer para lograr ese diagnóstico lo más precozmente posible. Se me estaba ocurriendo recién de que en nuestro hospital la mayoría de los tumores son tumores no palpables, o sea que existe la posibilidad de que la población logre eso. Ahora, ¿cómo lo logra? Antes de que contestes, 3 preguntas para que arranques. Lucía de Palermo, ¿cuáles son las maneras y estudios para prevenir el cáncer de mama? Raquel de Lugano, ¿es cierto que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres? Muy buen programa.
Y Romina de Flores, la misma pregunta que hizo un socio del Club Gimnasia Esgrima, compañero del doctor Gori de hospital en otra época, el doctor Edgardo de Petris, dice: ¿en qué rango de edad surge más seguido esta enfermedad? Muy buenas las preguntas porque aclaran muchas dudas. Empecemos por la primera, que es la más simple, pero la última es sumamente importante porque hubo informaciones que no son correctas. ¿Por qué la primera es la más simple? Porque claramente hubo un antes y un después con el avance de los estudios imagenológicos. O sea, la mamografía claramente permite el diagnóstico de la lesión precoz, incipiente, chiquita, lo cual no siempre implica que sea localizada en la mama, pero en la inmensa mayoría de los casos sí. La mamografía, en especial por encima de los 50 años de edad, en todos los estudios que se han hecho en el mundo, redujo mortalidad por cáncer de mama entre el 30 y el 35% realizada anualmente. Arriba de los 50. Fundamentalmente la reducción de la mortalidad fue arriba de los 50 años de edad. La recomendación desde la Sociedad Argentina de Hematología es comenzar a los 40, en el mundo en general es los 40. Lo que pasa es que hay una dicotomía, en algunos sectores dicen cada 2 años de 40 a 50, otros dicen, o la Sociedad Argentina de Hematología recomienda anualmente. Esa era la pregunta de Petris. El inicio sería la primera o de base a los 35 o 37 años de edad en aquella paciente sin antecedentes familiares directos de cáncer de mama, porque aquella que tiene familiar directo debería iniciarlo 10 años antes de la edad del cáncer del familiar más cercano, que ronda habitualmente cerca de los 30 años. Que esa era la última pregunta que me pareció estupenda. Hubo publicaciones, incluso salió en los diarios, que hay cada vez más cáncer de mama en la mujer joven. Hay cada vez más cáncer de mama en la mujer joven porque se diagnostica más, porque la gente consulta más, porque el avance de la mamografía, de la ecografía y de procedimientos de punción ha sido extraordinario, pero la edad promedio estadística del cáncer de mama se mantiene entre 51 y 53 años de edad. Esa es la edad promedio universal. O sea que la recomendación sería, como decís vos, después de los 50 universalmente... 1 por año. Y no investigarse con mamografías antes porque generaría muchos estudios de punción, etcétera. Estudiar antes. Lo que pasa es que son objetivos distintos y capaz un poco complejo de explicar para la gente que no está en la especialidad. El primer programa de ustedes, que de paso lo felicito, se habló mucho de screening y de prevención primaria. El screening, para que la gente lo pueda entender, sería aquellos estudios realizados a una población determinada, en una edad determinada, aparentemente sana, que tiene una finalidad esencial. Después podemos agregar el resto, que es reducir mortalidad. La reducción de mortalidad en todos los estudios mamográficos claramente fue por encima de los 50. Entre 40 y 50 hubo reducción de mortalidad, pero no tan marcada. Indudablemente, en los países industrializados, el doctor Gori hizo un comentario de nuestra institución. Nuestra institución está en cifras muy parecidas a los mejores niveles del mundo. Tenemos casi un 70-75% de diagnóstico de enfermedad subclínica, es decir, 70-75% de diagnóstico de lesiones que no son palpables. Sí. Lo cual no siempre es eso factible a nivel público y a nivel nacional. Perdóname, todo es muy interesante, pero nuestra idea no es enseñar medicina, ¿sí? Lo que tiene que saber la gente es que tiene un método para hacer un diagnóstico precoz. Exacto. El momento se lo va a decir su médico. ¿Por qué? Porque el momento va a depender de muchas circunstancias, si tiene factores de riesgo, si no tiene factores de riesgo, pero ella tiene que saber de que existe un método que se lo va a decir su médico, y es la mamografía, y vamos a hablar de otros, en la cual puede hacer un diagnóstico precoz. Y con respecto a si hay más cánceres de mama en la mujer joven, hay confusión, hay más diagnósticos en la mujer joven, lo que no significa que haya más. No hay ningún indicio que diga que hay más. Se hacen más diagnósticos porque la tecnología así lo permite. Además de la mamografía, ¿qué otros estudios sirven? Paralelo al desarrollo mamográfico, tuvo un desarrollo extraordinario la ecografía. Hoy la ecografía, y sobre todo en la mujer más joven, entendiendo por la mujer más joven aquella comprendida entre los 30 y 50 años de edad,
porque desde el punto de vista mamográfico la mama es más densa y más difícil o menos sensibilidad tiene en su diagnóstico. La ecografía es un método extraordinario en el diagnóstico de las mujeres jóvenes, complementario con la mamografía. No reemplaza la mamografía. No reemplaza la mamografía. El método de screening por excelencia es la mamografía. Y a futuro tiene un gran desarrollo. Hoy en algunas cosas ya es realmente en primera instancia, como primera elección, la resonancia nuclear magnética, pero que hoy no estamos hablando de la resonancia como screening. Después, si ustedes quieren, conversamos o adelantamos un poco más, como diga el doctor Gorio o como diga Ariel. Sí. ¿Sirve siempre la mamografía y la ecografía en una mujer que tiene prótesis, por ejemplo? ¿Se puede utilizar ese método para hacer ese diagnóstico que queremos precoz? Excelente la pregunta, porque es una inquietud que dicen las pacientes. Si me pongo prótesis, ¿cómo me voy a seguir? Esa era la pregunta que seguía. Si la prótesis fuese la contraindicación en el estudio imagenológico, estaría contraindicada la prótesis. Claramente hoy la mamografía se puede realizar con prótesis y hay técnicas especiales, no viene al caso el nombre, que desplazan la prótesis y permiten el estudio imagenológico correcto. Es más, la ecografía, ya que hablábamos de la ecografía, es un excelente método para ver indemnidad protésica. O sea, no se necesita necesariamente en todos los casos una resonancia nuclear para ver una indemnidad protésica. ¿Por qué se habla tanto de la prótesis como factor cancerígeno? Porque no se conoció mucho el tema, porque se asustó mucho del tema y porque hubo algunas complicaciones vinculables a la rotura de la prótesis, pero no tanto al fenómeno de prótesis y cáncer. Y el autoexamen mamario, que es algo que hace muchos años se ha tenido mucha... ¿Desde qué edad hay que hacerlo? ¿Hay que hacerlo o no? Hay que enseñarlo. En realidad, uno como mastólogo piensa, si vamos a difundir el autoexamen, es el fracaso del diagnóstico precoz. Ahora bien, es muy importante que la mujer aprenda a conocer sus mamas, que la mujer aprenda a revisarse sus mamas y ante cualquier cosa que llame la atención, sea un derrame, sea un nódulo, sea una deformación de la piel, consulte al especialista. Ahora, hay que pensar que el tamaño promedio del nódulo que palpa un especialista ronda el centímetro. El tamaño promedio del nódulo por el cual consulta la paciente por autopalpación está arriba de los 2,5 centímetros. Es decir, no podemos pensar que el autoexamen de la mama es el camino para llegar al diagnóstico precoz, es como dijo el doctor Gori. Porque por lo general se hace sobre... Claro, tenemos que ir al estudio imagenológico, exacto. Karina de Caballito, 3 amigas, ¿qué ranking ocupa la Argentina en esta enfermedad con respecto a esta región, al mundo? Noemí de San Martín, ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo a contraer esta enfermedad? Muy buen programa, sigan así. Y Norma de San Miguel, ¿qué incidencia tiene el tema hereditario en esta enfermedad? Y completo un poco para bajar la incidencia, mucha... No me voy a acordar todas las respuestas, ¿eh? No, pero me parece que hay varias que tienen en común el anticiparse y qué hacer para no tenerlo, y con esto hubo como un pico hace poco con el tema de Angelina Jolie y la mastectomía profiláctica, o sea, sacarse las mamas antes, anticiparse al cáncer. ¿Qué tiene de Vamos a responder un eso? poco todo eso, y es muy bueno con respecto a la introducción de Ariel, para bajar un poco el susto también. ¿Qué ranking ocupa la República Argentina? Excelente. La Sociedad Argentina de Mastología ha sido pionera en el mundo dentro de las sociedades de mastología. El nivel de capacitación, de infraestructura, de tecnología que hay en la Argentina está a primer nivel mundial. Podemos hacer cualquier diagnóstico y cualquier tratamiento semejante al primer lugar del mundo. Respecto a la pregunta de riesgo genético y demás, ¿y qué podemos hacer? Que era la otra pregunta que me dijo Ariel, para evitar esto. Y no tenemos una respuesta a eso, porque no sabemos la causa. Es multifactorial. Se supone que siempre hay un fenómeno genético detrás de todo esto, más allá de que hay fenómenos nutricionales, ambientales, etcétera, etcétera. Pero hay algo que quiero quedar, por lo menos que quede muy claro. Que haya un fenómeno genético no significa que sea hereditario. Es decir, para que se entienda, transmisión madre-hija. Solamente es hereditario, transmisible genéticamente, nada más que el 5 o el 7% de todos los cánceres de mama del mundo. Es decir, esto generó una gran revolución por el tema Angelina Jolie,
una persona conocida en el mundo, un esposo conocido, un padre muy conocido también, actor muy conocido, y generó esto, pero eso es nada más que el 5 al 7%. Que lo más importante del médico especialista es detectar a aquellas pacientes que pueden tener el riesgo de esa alteración genética, que son aquellas que tienen familiares directos en primer grado es madre, hija, hermana, 2 o más con cáncer de mama y 1 o 2 más con cáncer, en segundo grado con cáncer de mama u ovario, que era el caso de esta actriz. Después, si quieren, podemos discutir, pero no sé si va a dar el tiempo, las opciones de la mastectomía bilateral o no en esos casos, pero es para conversarlo en extenso. Elena de Congreso, excelente programa, muy claro los conceptos del invitado. José Seco Villalba de Barrio Norte, soy socio del Hospital Alemán junto con mi mujer y no sabía que existía el programa. Realmente un acierto, serio y accesible para todo el mundo. Felicitaciones y continúen así. Daniel Pingitore, vi el programa anterior y me gustó mucho. Muy buena idea apoyarse en el concepto de prevención, sigan así. Patricio Echegaray, secretario general del PC. Mirá vos, excelente programa y tanto Gori como McCormack y el otro invitado muy sólidos y serios. Felicitaciones. Yo sé que usted al comunismo no lo quiere, pero bueno, nos ven todos, ¿vio? No, no es un problema de afecto. Lo discutimos en otro programa. Sí, pero usted confunde afecto con posición ideológica. Bien. Le tengo un profundo respeto a quien nos envía esa nota. Le agradezco. Yo también, realmente, pero bueno. Quería hacer una pregunta a Roberto. Roberto, también hay una idea en la gente que dicen, bueno, cuando llego a una determinada edad, por ejemplo, paso los 70, 75 años, ya no puedo tener cáncer de mama. ¿Qué le respondemos? No, el riesgo es exponencial en medida que aumenta la edad. También es cierto que aquella señora, había un viejo lema de nuestros maestros en oncología que decían que habitualmente el cáncer camina con la velocidad del que lo lleva. Y es cierto que es poco frecuente que un cáncer de mama en una mujer de más de 70, 75 años de edad sea de una evolución muy rápida o sumamente agresivo. Lo cual no va de la mano, aunque porque tenga 70, 75 años de edad, no vaya a ser cáncer de mama. Es decir, tiene más riesgo de hacer cáncer de mama. Cuando decimos que la edad promedio son 52, 53, es porque estadísticamente hay más mujeres de 50 y pico de años que de 75, 80. Pero en realidad también es un tema discutido y es un tema de congreso. ¿Hasta cuándo hacer mamografías? Se supone que debería hacer mamografía toda aquella paciente que consulte por un control mamario, obviamente a un mastólogo o especialista, y con una expectativa de vida superior a los 2 años. Esa señora está indicada a hacer mamografía. O sea que no es cierto que porque tiene 70 o 75 años no va a ser cáncer de mama. Y si nos vamos al extremo de más abajo, mucha paciente joven que tiene displasia, dolores mamarios, displásicos, y la displasia genera a veces nódulos, esa es una paciente que se tiene que estudiar con mayor frecuencia, tiene más posibilidades de tener cáncer de mama o no tiene absolutamente nada que ver eso con el cáncer de mama. El desafío de la medicina del futuro va a ser empezar a desenfermar a nuestras pacientes, porque desgraciadamente uno está viendo que los médicos a veces las enfermamos más que las enfermedades. Cuando uno le explica a esas chicas jovencitas que eso forma parte de su mecanismo hormonal normal, que forma parte de un cuadro de retención hídrica habitualmente vinculado a su nivel hormonal con una repercusión en la mama, y que no tiene mayor riesgo a hacer cáncer de mama que cualquier mujer, independientemente de su dolor mamario, generalmente las molestias se atenúan. Pero es muy importante marcarles que eso no es una patología de riesgo. Gracias. Lo va a tener que invitar el lunes que viene. Sí, vamos a continuar. No hay negocio. Aparte habla. Con mucho gusto. Pero habla bien, ¿eh? Habla bien, sí, habla lindo. Sí, aprendió. sí. Es por el maestro. Era eso, claro. Bueno, podríamos hacer un resumen. Podríamos hacer un resumen de lo que dijimos hoy, qué es lo que necesitamos transmitirle a la gente. Yo creo que un resumen correcto podría ser que la necesidad de la mastectomía profiláctica a lo Angelina Jolie es muy puntual, es para un porcentaje muy chiquito de pacientes. En segundo lugar, saber que tenemos la mamografía como una herramienta que hasta ahora ha sido insuperada por ningún otro estudio por imagen, y que hay poblaciones, todos arriba de los 50 años, y por debajo de los 50 años hay una población especial que tiene que consultar al ginecólogo, y cuál es la que se beneficia con
un estudio con imágenes incómodo, porque todas las mujeres se quejan de la mamografía, pero sumamente útil, ¿no? Y además, yo le agregaría, para terminar, que en un diagnóstico muy precoz es una de las enfermedades no oncológicas, en general, más curables. No, y aparte me parece que dentro de todo lo que dijo Roberto, y que supongo que lo expandiremos el programa que viene, me parece que no hay límite de edad, ¿no? O sea, arrancan los 20 y puede seguir hasta después de los 70, ¿no? Y eso también es derribar un mito que después de los 70 no puede ocurrir, ¿no? Que esto me parece... Perdóname, no quiero hacerte una corrección, no arranca a los 20. No, digo que porque arranca... si no puede quedar como que arranca a los 20 el estudio, que se puede en esa franja Está a los bien. 20 a los 30 Sí. arrancar con el estudio, Bien. cosa que antes prácticamente era impensado, ¿no? Impensado. Lo mismo que de 70 para arriba. Correcto. ¿Algo más, doctor? Bueno, Pero yo creo enfatizar eso, si me permiten, Sí. que el diagnóstico subclínico lleva arriba de un 95% de chance de curación genéricamente y con poca agresión. que la vamos a hablar después Cuando cómo ustedes se quieran. trata el cáncer de mama, pero ya es para un próximo programa. La semana no que tenemos viene. tiempo. Bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes por Gracias, invitarme. Gracias, Gracias, Lucas, Jorge. Gracias, doctor. Adiós. Nos volvemos a ver en esto que es vivir más y mejor. Chau, que la pasen muy bien.